El viento helado del invierno de 1882 azotaba la pequeña estación de Sierra Negra, un pueblo apartado del mundo donde las montañas escarpadas y los campos de la vasta llanura se fundían en un horizonte gris interminable. Aquel lugar, sin prisa, parecía no tener el poder de borrar la huella del tiempo ni de apresurar el paso de los días. Al llegar, la estación era un suspiro de silencio, roto solo por el crujir de los caballos al caminar sobre la tierra helada y el leve ruido de las ruedas de una carreta vieja cargada con las maletas de Daniel Harris. Daniel, un hombre de 40 años con el porte de quien ha vivido lo suficiente para entender el valor del dinero, pero también lo innecesario que pueden ser algunos deseos. Bajó del carruaje con una mirada cansada y las manos firmemente sujetando su equipaje. Su rostro, marcado por las arrugas de los años y las preocupaciones que no se ven, no mostraba más que un anhelo de paz. El pueblo lo observaba desde lejos, pero nadie se atrevía a acercarse. Solo el viento hacía de mensajero entre los campos y las casas dispersas. Sierra Negra, con sus casas de madera, no era el lugar para los que buscaban distracciones. Sin embargo, Daniel no buscaba ruido ni mujeres que intentaran llamar su atención. Lo que necesitaba, más que cualquier otra cosa, era encontrar la calma que su mente tan desesperadamente pedía. No le importaba la vida de los demás ni los chismes del pueblo, se había retirado a este rincón del mundo para huir de sus propios demonios, de esas preocupaciones que lo habían consumido durante años. Mientras comenzaba a acomodar sus cosas en una grande habitación del rancho, la puerta rechinó al abrirse. Eran las mujeres del pueblo que llegaban con sonrisas amables y cestas llenas de queques y panes recién horneados. Se oían sus voces suaves y sus ojos brillaban desde la puerta como si invitaran a conocer al recién llegado. A la mayoría de ellas no les importaba saber sobre su vida, solo estaban interesadas en su dinero y al enterarse de que estaba soltero, su único objetivo era llamar su atención. Sin embargo, Daniel, aunque se mostraba educado, las veía solo como una distracción más. Aceptaba los regalos y los gestos amables, pero nada de eso lograba llegar a su corazón. En su interior, una voz le recordaba que ya no le quedaba espacio para los amores fugaces, para las promesas de compañía que se desvanecían con el paso de los días. El hombre que alguna vez había amado ahora se hallaba ajeno a todo eso, ya que lo único que él deseaba era el silencio, la soledad que lo envolviera como un manto cálido y lo protegiera del frío del mundo. Soy un hombre solo, pensó mientras observaba las cestas que las mujeres dejaban en la mesa. Un hombre que busca descansar, no amar. Y mientras las mujeres se iban con sonrisas tímidas, Daniel volvió a su maleta sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El rancho del eco olvidado. El viento del invierno de 1882 aullaba con furia sobre la pequeña estación de tren de El Eco Olvidado, un caserío recóndito donde las cumbres imponentes y las vastas llanuras se fusionaban en un horizonte plomizo y sin fin. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse dormido, donde la prisa era una palabra hueca y el eco de los días pasados se mezclaba con el aliento helado del aire. Al descender del carruaje de diligencias, el silencio de la estación era casi palpable, solo interrumpido por el áspero crujido de las herraduras de los caballos sobre la tierra congelada y el lánguido quejido de las ruedas de una carreta vieja, cargada con el sobrio equipaje de Aurelio Montemayor. Aurelio, un hombre de unos 45 años, poseía el porte inconfundible de alguien que había navegado las turbulentas aguas del mundo y había acumulado una fortuna considerable, pero también había aprendido que el oro no compraba la paz del alma. Su rostro, surcado por las profundas líneas de la experiencia y por la huella invisible de viejas batallas libradas en su interior, no reflejaba más que un deseo abrumador de quietud. Había huido de una vida en la ciudad que lo había despojado de su alegría, una traición financiera que le había costado no solo sus bienes, sino también la fe en las relaciones humanas. El amor, para él, se había convertido en una moneda de doble filo. El pueblo lo observó desde lejos, las cortinas se movían discretamente en las ventanas de las casas de adobe. Nadie se atrevía a acercarse. Solo el viento frío parecía ser el mensajero entre los campos desolados y las viviendas dispersas. El Eco Olvidado, con sus construcciones humildes y sus caminos polvorientos, no era el lugar para la frivolidad ni para las distracciones superficiales. Y Aurelio no buscaba el bullicio de la compañía ni las miradas anhelantes de mujeres que pudieran ver en él un buen partido. Lo que ansiaba, con una intensidad casi dolorosa, era encontrar la calma que su mente atormentada demandaba. Había llegado a este rincón olvidado del mapa para escapar de los fantasmas de su pasado, de las preocupaciones que lo habían consumido como un fuego lento durante años.
dejando solo cenizas de lo que una vez fue. No le interesaban los chismes del pueblo ni las vidas ajenas. Solo quería que el silencio lo envolviera como un manto cálido y lo protegiera del frío de un mundo que lo había herido. Mientras comenzaba a acomodar sus pertenencias en la espaciosa habitación de su rancho recién adquirido, la puerta rechinó suavemente al abrirse. Eran las mujeres del pueblo, trayendo consigo sonrisas amables y cestas rebosantes de dulces y pan recién horneado. Sus voces, suaves y melodiosas, llenaron el ambiente, y sus ojos curiosos brillaban con una mezcla de interés y esperanza, invitándolo a una bienvenida que, en el fondo, buscaba algo más. A la mayoría de ellas no les importaba la historia de Aurelio, solo su evidente prosperidad. Al enterarse de que era soltero y dueño de un rancho floreciente, su único objetivo era captar su atención. Sin embargo, Aurelio, aunque cortés y agradecido por los gestos, las veía solo como un eco más de las distracciones de las que había huido. Aceptaba los regalos y las amables atenciones, pero nada de ello lograba penetrar el caparazón que había construido alrededor de su corazón. En su interior, una voz amarga le recordaba que ya no le quedaba espacio para amores fugaces, para promesas de compañía que se desvanecían con la primera brisa. El hombre que una vez había soñado con un hogar ahora se hallaba ajeno a todo eso. Lo único que anhelaba era el silencio, la soledad que lo abrazara como un refugio seguro, protegiéndolo de la cruda realidad del mundo. Soy un hombre solo, pensó mientras observaba la cesta sobre la mesa. Un hombre que busca descansar, no amar. Y mientras las mujeres se marchaban con sonrisas tímidas y la esperanza languideciendo en sus miradas, Aurelio regresó a su equipaje, ignorante de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, de que el desierto que había buscado para su alma estaba a punto de florecer. Cada mañana, con la precisión de un ritual, Aurelio Montemayor montaba su caballo, un robusto corcel de pelaje oscuro, y se adentraba en los caminos polvorientos que serpenteaban por el eco olvidado. Se había prometido conocer cada rincón de aquel remoto paraje, con la esperanza de que la rutina y el vasto paisaje le trajeran la calma que su espíritu tanto anhelaba. Los días se sucedían, interminables y solitarios, siempre iguales, siempre vacíos, hasta que un amanecer, la monotonía de su existencia se rompió. Al pasar por un sendero apartado, oculto entre riscos y arbustos resecos, divisó una cabaña que destacaba entre las demás. No por su belleza, sino por su abrumadora desolación. El techo estaba a punto de desplomarse, las paredes de madera, agrietadas y carcomidas por el tiempo, se aferraban a duras penas, y el paisaje alrededor era el reflejo de una vida marcada por la escasez. Aurelio pensó que era otro de esos viejos refugios olvidados, seguramente deshabitados durante años. Seguro la dejaron atrás, murmuró para sí mismo, dándole la espalda y disponiéndose a regresar a su rancho. Pero justo cuando estaba a punto de irse, un leve sonido lo detuvo. La puerta de la cabaña se abrió con un lúgubre quejido, y una figura apareció, caminando con paso firme hacia el pozo cercano. Aurelio no pudo evitar observarla. Llevaba un vestido largo de color tierra, remendado en varios lugares, que se movía con el viento. Su cabello, de un castaño oscuro, estaba recogido en un moño simple y algo desordenado, testimonio de una vida de dura faena. Sostenía un balde de lata abollado, y aunque su figura no era la de una mujer esbelta o pulcra, algo en ella captó la atención de Aurelio. Era el tipo de mujer que por un momento parecía sacada de otro tiempo, una mezcla de la dureza de la vida rural y una belleza tranquila, casi etérea. Sin pensarlo, Aurelio espoleó a su caballo y se ocultó tras un imponente mezquite, no queriendo ser visto. Algo indescriptible lo detuvo, una sensación que no pudo identificar de inmediato, pero que encendió una chispa, un calor olvidado, dentro de él. No era solo su belleza lo que lo inquietaba, sino la sensación de que ella era alguien diferente, alguien que había dejado una huella en su alma sin saberlo. Por primera vez en mucho tiempo, Aurelio experimentó esa punzada de vida que creía haber enterrado. La atracción, el deseo, la inquietud. ¿Quién será?, pensó mientras observaba cómo ella se agachaba para llenar el balde, su figura solitaria recortada contra el cielo gris. Su corazón latió con fuerza por un momento, y luego, como si un impulso interior lo hubiera tocado, intentó acercarse para presentarse. Pero antes de que pudiera dar un paso, escuchó voces pequeñas, como hilos de esperanza, que salían de la cabaña. «Mamá, espéranos», gritaron dos voces infantiles al unísono. Aurelio suspiró, sintiendo una punzada de algo que no entendía bien, una mezcla de tristeza y una extraña ternura. Ella no estaba sola.
No era solo una mujer perdida en la vasta soledad de El Eco Olvidado, había una familia detrás de esa figura que lo había cautivado. Un hombre como yo no tiene nada que hacer en un lugar como ese, se dijo a sí mismo, apurando el paso de su caballo, tratando de huir de aquella revelación. A pesar de todo, en su pecho quedó una sensación extraña, algo que no podría desaparecer fácilmente. Los días pasaron, pero la imagen de aquella mujer, Isabel Valdés, permaneció en la mente de Aurelio como una sombra persistente que no se desvanecía con el sol. Su rostro, tan sencillo, pero tan profundo en su belleza, se colaba en sus pensamientos en cada momento de calma, como una sombra ligera que se mantenía cerca, sin permitirle olvidarla. Fue entonces cuando decidió que no podía seguir resistiendo el deseo de verla nuevamente. Algo dentro de él lo impulsaba a regresar a ese rincón apartado de El Eco Olvidado, donde ella vivía con sus hijos, una vida de luchas invisibles y penurias silenciosas. Así fue como una mañana gris. Aurelio se levantó decidido, montó su caballo y se dirigió al lugar donde había visto por primera vez a Isabel. Mientras avanzaba por el camino polvoriento, su corazón latía con una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Al llegar, su mirada se posó nuevamente sobre la cabaña vieja y deteriorada. Allí estaba ella, vestida con el mismo vestido de color tierra. Y los niños jugaban cerca, dos pequeños con ropas gastadas pero ojos llenos de vida. Pero algo faltaba. ¿Dónde está su esposo?, se preguntó Aurelio en su mente. Era una duda que lo consumía lentamente, como una chispa que se avivaba cada vez más. Sin embargo, mientras observaba desde su escondite, algo le llamó la atención. La cabaña de Isabel, durante casi todo el día, nunca tenía humo saliendo de la chimenea. Aurelio se preguntó cómo preparaban sus comidas y, lo que más le preocupaba, qué comían. Todo eso comenzó a rondar su mente como una pesada carga, y el sentimiento de intriga se transformó en algo más, una pena profunda, un eco de sus propias batallas solitarias. Al día siguiente, Aurelio no pudo soportarlo más y decidió preguntarle a uno de los pocos vecinos que conocía, un anciano llamado don Ernesto, que vivía en una cabaña cercana y parecía ser una buena fuente de información. El hombre, al principio, se mostró reacio, desconfiado de un forastero, pero con el tiempo, la insistente y sincera curiosidad de Aurelio logró hacer que comenzara a hablar. Esa mujer es Isabel Valdés, dijo don Ernesto con un tono grave y cansado, masticando tabaco. Hace casi un año, su marido la dejó, se fue con otra y no volvió. Desde entonces, ha tenido que luchar sola por todo. Vive en condiciones que harían temblar a un coyote, cuidando a sus dos pequeños sin que nadie le ofrezca una mano. Es la más pobre de todos aquí. Apenas tiene para darles de comer a los niños, y pasa sus días trabajando en lo que puede, teje esteras, recolecta hierbas, pero no hay quien la ayude de verdad. Aurelio se quedó en silencio, procesando esas palabras que le golpearon el alma con una fuerza inesperada. Pensó en su propia tía, doña Clara, una mujer fuerte que, al igual que Isabel, había tenido que lidiar con la ausencia de un hombre que nunca cumplió su rol, aunque en su caso fue la muerte, no el abandono. Ella también lo había sacado adelante en momentos difíciles, y él no podía imaginar la carga que debía llevar una mujer como Isabel, sola en ese mundo tan despiadado, con dos bocas pequeñas dependiendo de ella. Con el corazón apesadumbrado, Aurelio decidió que tenía que hacer algo. No podía quedarse de brazos cruzados sabiendo lo que sabía. Al día siguiente se levantó temprano, y antes de que el sol pudiera calentar la fría mañana, fue al mercado del pueblo, aún casi vacío, a comprar lo que podía. No escatimó. Adquirió 3 hogazas grandes de pan recién horneado, 3 botellas de leche fresca, un trozo de queso curado y un saco de maíz. La idea era sencilla. Ayudar sin esperar nada a cambio. Después de todo, lo hacía por su propia conciencia, por el recuerdo de aquellos sacrificios silenciosos que había visto en su vida. Cuando Aurelio llegó a la cabaña de Isabel, el aire parecía aún más pesado. Había algo en ese lugar, algo sombrío, una atmósfera de resignación que lo hacía sentir incómodo. Se acercó a la puerta y, con un leve golpe, la madera crujió. Isabel apareció casi de inmediato. Al principio, su rostro reflejó una sorpresa abrumadora, pero pronto se cubrió de una desconfianza palpable. No era común que alguien se acercara a ella, y mucho menos un hombre de la estampa de Aurelio, con intenciones tan abiertamente altruistas. ¿Qué desea?, preguntó con voz áspera, mientras su mirada lo estudiaba de arriba abajo, intentando descubrir qué tipo de hombre era él.
Aurelio respiró profundamente y, con voz tranquila y sincera, le explicó. Soy nuevo en el pueblo. Solo estoy aquí de manera temporal. He visto que está pasando por momentos difíciles y quise ayudarla. No espero nada a cambio, señorita. Solo quiero ayudarla a alimentar a sus hijos, es lo menos que puedo hacer. Isabel lo observó en silencio, como si buscara algún indicio de mentira en sus ojos, alguna señal que demostrara que sus intenciones no eran puras, que había un interés oculto. Pero no encontró nada. A pesar de la desconfianza arraigada en su corazón, las palabras de Aurelio, tan sencillas, tan sinceras, la tocaron profundamente, como una lluvia inesperada en el desierto. No puedo aceptar esto, dijo casi de inmediato, dando un paso atrás. Su orgullo herido se alzaba como una barrera. No necesito que nadie me dé nada. Mis hijos y yo podemos sobrevivir con lo que tenemos. Pero Aurelio insistió, extendiendo la cesta de pan, queso, maíz y las botellas de leche. Lo hago porque quiero ayudar, no porque espere algo de usted. No quiero que esto sea una carga. Si es un problema aceptarlo, solo reciba lo que le pueda servir. Es una bendición que me doy a mí mismo, no un peso para usted. Finalmente, la necesidad venció al orgullo. Isabel aceptó las botellas de leche y el pan, el queso y el maíz, pero no sin antes decir, con una voz apenas audible. Esto es más de lo que podríamos pedir. Muchas gracias. A medida que la puerta se cerraba tras ella, Aurelio se quedó allí por un momento, bajo el sol incipiente, sin saber qué hacer. Había dado el primer paso, pero algo dentro de él le decía que aún había mucho más que descubrir de esa mujer y de la vida que llevaba. Mientras regresaba a su rancho, sus pensamientos no pudieron dejar de volver a Isabel. Algo en ella lo atraía de una manera profunda, algo que no lograba entender, pero que sin duda estaba comenzando a cambiar la quietud helada de su alma. Los días en el eco olvidado se deslizaron lentamente, como la brisa fría que recorría las llanuras del desierto. Aurelio, siempre puntual, con una regularidad que sorprendía a Isabel, comenzó a llegar cada mañana a la cabaña con las provisiones frescas. Al principio, era solo un gesto de solidaridad, un acto aislado que reflejaba su deseo de ayudar a una familia en apuros. Pero a medida que las semanas pasaban, aquellas entregas matutinas se convirtieron en algo más que una simple caridad. Se transformaron en una rutina, una promesa silenciosa, una presencia constante que, sin decir una palabra, comenzaba a transformar la vida de Isabel. Ella, al principio, se mostró reacia, aún aferrada al dolor de la traición y a la humillación del abandono, y no quería depender de nadie, mucho menos de un hombre. Su corazón era una fortaleza construida con muros de desconfianza. Pero con el paso del tiempo, comenzó a notar algo diferente en Aurelio. No era como los demás hombres que pasaban por el pueblo, aquellos que solo miraban lo que podían tomar sin dejar nada a cambio, los que prometían y luego desaparecían. No, Aurelio no pedía nada. No había una mirada de juicio, ni un gesto de lástima. Solo estaba allí, siempre dispuesto a ayudarla en lo que pudiera. Ya no era solo el pan, la leche, el queso y el maíz. Un día, notó que el techo de la cabaña goteaba con las lluvias. Sin que Isabel lo pidiera, Aurelio apareció con herramientas y se dedicó a repararlo, trabajando bajo el sol inclemente durante horas. Luego, cortó leña para el invierno que se acercaba, apilándola cuidadosamente junto a la puerta. Incluso, con una paciencia que lo asombró a él mismo, comenzó a ayudar a los niños de Isabel con sus tareas escolares, leyéndoles cuentos y enseñándoles los números que ella, agotada por el trabajo, no tenía tiempo de explicar. A veces, pasaba horas en su casa sin decir una palabra, solo compartiendo la calma del día, reparando una silla rota o llenando el silencio con una conversación trivial sobre el clima o los animales del lugar. Pero en esos momentos, Isabel comenzó a sentir una presencia que no era invasiva, sino reconfortante. Era una presencia que suavizaba su corazón, que borraba las huellas de su soledad y que lentamente la invitaba a confiar de nuevo, a bajar la guardia que tanto tiempo había mantenido. Los niños, Mateo y Sofía, que al principio se mostraron cautelosos y se escondían detrás de las faldas de su madre, también comenzaron a aceptarlo. Aurelio les contaba historias de lugares lejanos, de ciudades que jamás habían visto y de aventuras que solo existían en los libros que les leía con una voz grave y amable. Les enseñaba a identificar las huellas de los animales, a encontrar agua en el desierto, a distinguir las estrellas. El tiempo que pasaban juntos, aunque simple,
Tejía una conexión que ni ellos mismos podían haber anticipado, un vínculo de cariño y seguridad que no conocían. Isabel, aunque reservada por naturaleza, comenzaba a abrirse a ese apoyo callado, pero firme. Ya no veía a Aurelio solo como un extraño o un benefactor. Lo veía como alguien que había llegado para quedarse, alguien que entendía las dificultades de la vida y las enfrentaba sin pedir reconocimiento, solo ofreciendo su mano. En su mente, una pregunta comenzaba a germinar: tal vez él podría ser la pieza que había faltado en su vida, un faro que se mantenía firme en medio de la tormenta que había sido su existencia. Pero por encima de todo, Isabel sabía que su corazón, tan maltratado, estaba aprendiendo a confiar de nuevo. Y eso, para ella, era más de lo que jamás había esperado. Y aunque todavía albergaba temores, había algo dentro de ella que se encendía con cada gesto, con cada palabra suave de Aurelio. Quizás no fuera todo perfecto, pero estaba dispuesta a intentarlo. El invierno se despidió lentamente, y con su partida, algo más en Aurelio se movió. Durante esos meses en los que se había acercado a Isabel, algo había cambiado en su corazón. Ya no era solo el deseo de ayudar. No podía ignorar la realidad: su vida había comenzado a entrelazarse de manera irreversible con la de ella y sus hijos. Ya no solo veía en ella a la mujer que había sufrido, a la madre que luchaba por sus pequeños. Isabel era en su corazón algo más profundo, algo que no podía nombrar del todo, pero que lo llenaba de una sensación cálida y desconocida. Era la posibilidad de un futuro, el anhelo de una familia, el sueño de un hogar compartido. Un día, después de haber trabajado junto a ella en la pequeña huerta, mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, Aurelio se quedó mirando el horizonte con una extraña sensación de paz. Isabel estaba recogiendo unas ramas caídas cerca de la cabaña, y sus hijos jugaban a lo lejos, sus risas como campanitas en el aire. La escena era tan simple y tan perfecta que, por un instante, Aurelio comprendió que no necesitaba más que aquello. No necesitaba lujos ni riquezas, solo el calor de ese hogar incipiente, la presencia de esa mujer fuerte y hermosa, y la alegría de esos niños. Y fue en ese momento que decidió que ya no podía esperar más. Se acercó a Isabel, que estaba doblando una manta gastada, y le habló con un tono suave, pero firme, su voz cargada de una emoción apenas contenida. Isabel, comenzó, quiero quedarme aquí. No solo por los niños, ni por la tranquilidad que me da estar cerca de ti. Quiero que me permitas estar a tu lado. Quiero ser parte de tu vida, formar una familia juntos. Me gustaría, si tú me lo permites, que te casaras conmigo, que construyéramos una vida aquí en el eco olvidado, juntos, bajo este cielo y en esta tierra. Isabel lo miró en silencio, sus ojos grandes y oscuros reflejando una mezcla de asombro y una esperanza que había creído muerta. En su interior, algo se agitó con fuerza, pero rápidamente un temor profundo la envolvió, un escalofrío que le recordó su pasado. El miedo al abandono, al rechazo, a la humillación. Había sufrido demasiado como para volver a confiar plenamente en alguien, para entregar su corazón sin reservas. Su esposo la había dejado atrás sin miramientos, como una carga inútil, y no podía arriesgarse a que Aurelio hiciera lo mismo, a que la prometiera un paraíso para luego sumirla en un infierno aún peor. No, Aurelio, no puedo, dijo casi en un susurro, su voz rota por la emoción, con el corazón aún a medio camino entre la esperanza recién nacida y el miedo paralizante. No quiero volver a sufrir. No quiero que me dejes como lo hizo él. No puedo pasar por eso otra vez. Aurelio, sin embargo, la miró con una ternura que parecía calar hasta lo más profundo de su ser, hasta el alma misma de Isabel. No la presionó, solo la sostuvo con la mirada. No te dejaré, Isabel. Yo no soy él. He estado en tus zapatos, en el abandono de mi propio corazón, y sé lo que es vivir con esa sombra, con ese miedo a la traición. No quiero irme. Lo que te ofrezco es lo que mi corazón anhela con más fuerza que cualquier otra cosa. No soy perfecto, lo sé, tengo mis propias heridas, pero lo único que quiero es estar a tu lado. No importa lo que venga, Isabel. Si aceptas, enfrentaremos todo juntos, las alegrías y las penas. Esta vez, no estarás sola. Isabel sintió la sinceridad en cada palabra de Aurelio, una verdad inquebrantable que la envolvía. Su corazón, que había permanecido cerrado con 7 llaves durante tanto tiempo, comenzó a abrirse lentamente, como una flor que se atreve a despuntar tras una larga sequía.
En ese momento, comprendió que Aurelio no solo le ofrecía una vida compartida, un techo y un sustento, sino una oportunidad de redención, una posibilidad de sanar las heridas del pasado, de reconstruir lo que creía perdido para siempre. Al final, la confianza que había comenzado a construir con él, gota a gota, floreció en algo más profundo que la esperanza. Está bien, dijo con una sonrisa tímida, pero llena de una emoción incontenible, sus ojos brillando con lágrimas de alivio. Acepto. Vamos a hacerlo, Aurelio. Juntos, de la mano, con sus dedos entrelazados como dos destinos que finalmente se encuentran, comenzaron a planificar su futuro. Ya no solo era una mujer y un hombre tratando de sobrevivir, eran dos almas que se unían para empezar una nueva historia, para construir un hogar, un refugio, en la vastedad del eco olvidado. El sol de la tarde caía suavemente sobre el eco olvidado, bañando la tierra en un dorado cálido y prometedor. Era el día que tanto habían esperado, el día en que el destino de Aurelio e Isabel se sellaba ante los ojos del pequeño pueblo, pero más importante aún, ante los ojos de su propio corazón. La boda, aunque sencilla, estaba impregnada de una emoción profunda que conmovía a todos los presentes. El rancho de Aurelio había sido decorado con flores silvestres recogidas de los campos y cintas de colores vibrantes, aportando una explosión de vida al austero paisaje. El aire, fresco y limpio, parecía ser cómplice de la felicidad que los rodeaba, un eco de las promesas susurradas. Isabel estaba radiante en su vestido blanco, un simple pero hermoso atuendo de lino que resaltaba la suavidad de su ser y la luz que ahora emanaba de su interior. Aurelio, con la mirada fija en ella, no podía dejar de sonreír, una sonrisa que nacía desde lo más profundo de su alma. El camino que habían recorrido juntos, con sus altibajos, sus temores y esperanzas, lo había llevado a este momento, el inicio de una vida compartida que se sentía como un milagro. Lo que al principio parecía un deseo fugaz de compañía se había transformado en algo más profundo, el amor que, como una semilla tenaz, había crecido en sus corazones, nutriéndose de la empatía y la perseverancia. La tía de Aurelio, doña Clara, una mujer de cabellos plateados y ojos penetrantes, que había viajado desde la ciudad, observaba la escena con una mezcla de orgullo y emoción. Sabía que su sobrino había encontrado a una mujer fuerte, llena de carácter, pero también capaz de brindarle el amor incondicional y la paz que tanto necesitaba después de años de tormento. Isabel, con su sencillez y su dulzura, había conquistado su corazón desde el primer momento en que la conoció, reconociendo en ella un espíritu noble. Y ahora, en este día, veía a su sobrino tomar la mano de la mujer que le daría el futuro que siempre había merecido, un futuro de plenitud y calor de hogar. Con los niños, Mateo y Sofía, correteando alrededor, riendo y jugando sin preocupaciones, no había duda. La familia, ahora, estaba completa. Estoy tan feliz por ustedes dos, dijo doña Clara, su voz quebrada por la emoción, mientras tomaba las manos de Isabel, envolviéndolas con cariño. Mi Aurelio siempre ha sido un hombre bueno, un alma noble, pero tú, Isabel, le has dado algo que él no encontraba en ningún otro lugar. Esperanza. Y a estos niños, los quiero como si fueran mis propios nietos. Gracias. Isabel, con los ojos llenos de lágrimas que ahora eran de pura alegría, agradeció su cálido abrazo. No era solo una boda. Era la aceptación de una nueva vida, la certeza de que no estaba sola, que ahora tenía un hogar donde la puerta siempre estaría abierta para ella y para sus hijos. En ese instante, Isabel comprendió que no solo había ganado un esposo, un compañero, sino también una familia que la amaba por lo que era, sin pedirle nada más que ser ella misma, y con sus cicatrices y su fortaleza. Después de la ceremonia, todos se dirigieron al rancho de Aurelio, donde la vida que tanto habían soñado comenzaba a tomar forma. Isabel se sorprendió por lo acogedor del lugar. Aunque modesto y sin lujos, el rancho estaba ahora lleno de vida, de risas y de promesas. Aurelio, con el corazón abierto y sin reservas, les ofreció todo lo que tenía, asegurándose de que se sintieran cómodos, queridos y, sobre todo, bienvenidos. Durante la cena, con risas y conversaciones que fluían naturalmente, tejiendo lazos invisibles entre todos, Isabel miró a su alrededor y, con un gesto de cariño hacia doña Clara, dijo, Aurelio, ¿por qué no le proponemos a tu tía que se quede a vivir con nosotros? Sé que no lo había pensado antes, pero sería tan bueno tenerla cerca. Los niños la adoran, y yo siento que nuestra familia estará completa solo si estamos todos juntos bajo el mismo techo. ¿Qué te parece? Aurelio la miró sorprendido al principio,
pero algo en su corazón le decía que Isabel tenía razón. Había algo hermoso y profundamente correcto en la idea de que su tía, que siempre había sido una figura central y un pilar en su vida, pudiera estar cerca de ellos, compartiendo sus días y su hogar. Sabía que doña Clara, aunque cariñosa, nunca había considerado vivir de nuevo en el campo, pero la idea de tenerla allí, como parte integral de la familia, le pareció lo más adecuado y conmovedor. Doña Clara aceptó entre lágrimas de alegría, su rostro surcado por la edad, pero iluminado por una felicidad genuina. Sí, acepto. Muchas gracias, dijo con voz trémula. Me he sentido sola durante mucho tiempo, y gracias a ustedes volveré a estar acompañada, volveré a sentirme útil, y podré dedicarme a mis queridos nietos, a quienes tanto amo. Con el tiempo, Isabel, Aurelio, los niños y doña Clara comenzaron a compartir mucho más que solo un techo y las tareas diarias. Eran una familia, un clan unido, y juntos formaron un hogar que no solo se unió por la sangre o por el destino, sino por la fuerza inquebrantable del amor, la resiliencia y la perseverancia. La vida en el Eco Olvidado, aunque sencilla y a veces desafiante, se llenó de todo lo que ellos necesitaban, afecto, propósito y una sensación de pertenencia que nunca habían conocido del todo. Con el paso de los años, las preocupaciones y las dificultades nunca faltaron, como es natural en la vida. Pero siempre hubo algo que los mantuvo firmes, unidos y fuertes, la unidad incondicional de su familia. Aurelio e Isabel aprendieron que el amor no es un sentimiento efímero ni una pasión ardiente que se consume rápidamente, sino una decisión diaria, una elección consciente que tomaban con cada amanecer. Juntos, demostraron que a pesar de las cicatrices del pasado, el futuro podía ser brillante, lleno de oportunidades para crecer, para amar y para sanar. La historia de ellos, sencilla y profundamente humana, terminó con una sensación de paz que solo se encuentra cuando se ha recorrido un largo y tortuoso camino y se ha aprendido a valorar lo esencial, la familia que uno elige, el amor incondicional que se construye día a día, y la estabilidad y la tranquilidad que solo el tiempo, la paciencia y el cariño pueden ofrecer. Y así, entre las majestuosas montañas de El Eco Olvidado, su historia siguió su curso, escrita con los hilos invisibles del cariño, la perseverancia y la esperanza, un nuevo comienzo que nadie, ni la adversidad más cruel, podía arrebatarles. Un hogar donde el corazón de un ranchero que una vez fue cerrado, encontró su propósito, latiendo al compás del alma sanada de una madre, bajo el abrazo protector de una familia que la amaba sin condiciones. Si esta historia ha tocado tu alma, si sentiste la calidez de este amor que floreció en el desierto y te inspiró, no olvides suscribirte a nuestro canal, para más relatos que te harán creer en el poder transformador del amor y la esperanza. Nos encantaría que nos acompañaras en esta travesía.